El capítulo número 2, átomos y moléculas. ¿De acuerdo? En átomos y moléculas vamos a ver los subtítulos, por ejemplo, átomos, moléculas, moles, atomogramo. También vamos a ver un poco acerca de lo que es estructura atómica, modelos atómicos, números cuánticos y una parte teórica de lo que es tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar un poco acerca de la historia o de cómo ha ido evolucionando la química, de cómo fueron investigando los científicos hace mucho tiempo atrás. Entre esos tenemos el modelo de Demócrito y Leucipo, ¿sí? Eh, Leucipo y Demócrito, ¿sí? Eran dos científicos, filósofos, ¿sí? Que anteriormente estaban realizando investigaciones profundas acerca de las materias, ¿sí? Entre estas, entre estos conceptos filosóficos, ellos empezaron a analizar lo que era un átomo, ¿de acuerdo? Entonces, este átomo para ellos significaba una, pistológicamente, una división, ¿sí? Es decir, el átomo no puede dividirse en diferentes partes ni en proporciones. Es decir, el átomo tiene una proporción definida, ¿sí? Además, puesto que consideraban que la materia no podía dividirse, miren que lo acabo de explicar, y subdividirse hasta desaparecer, ¿sí? Entonces, jóvenes, tenían que haber una última, ¿no? Lo que se puede haber de esa partícula que es pequeña, ¿sí? El átomo es una partícula pequeña, es entera, es indivisible, ¿sí? Y lo estamos llamando como átomo. ¿Y qué es un átomo? En griego, jóvenes, la palabra a significa sin y la palabra tomo significa partes. El átomo significa sin partes. ¿De acuerdo? Ese es un átomo. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos la forma, el átomo lo estamos dando como una forma esférica, si ustedes observan, ¿sí? El átomo tiene una forma, lo estamos dando como una esfera, una partícula, el átomo, sin partes, no puedo dividir esta molécula, esta parte del átomo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? En teorías de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles plantea lo siguiente, él habla acerca de la materia. Él indica que en la materia tenemos cuatro tipos, cuatro aspectos importantes o cuatro principios abstractos. Entre esos es el agua, ¿sí? Fuego, aire y tierra. Estos son los cuatro elementos que indica que tiene en forma global del sistema, ¿sí? Entonces, miren, Aristóteles fue investigando tanto un poco acerca del aire, porque en el aire él empieza a decir de que existen ciertas composiciones químicas, ¿no? El fuego, el agua y la tierra, que en este momento lo estamos habitando normalmente, ¿verdad? Lo estamos viendo alrededor nuestro, ¿sí? Entonces él dice también que los principios abstractos de las propiedades primarios son el frío, que realmente nosotros sentimos cuando cambia o cuando el sol empieza a oscurecerse o, ¿no? Lo que es caliente, lo que es húmedo y lo que es seco, ¿sí? Por favor, esa parte, ¿no? Bien importante. Y todo esto, ¿sí? Hay un quinto elemento más que se está añadiendo, es llamado éter, ¿sí? Que es una propiedad primaria también que en este momento lo están investigando. Científicos que cambiaron la concepción del universo, jóvenes. Por ejemplo, tenemos John Dalton, tenemos Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, tenemos a Niels Bohr, tenemos a Schoenfeld, tenemos a Peter Seemann, tenemos a Broglie, tenemos a Schrödinger y por último, Heisenberg. Estos científicos jóvenes cambiaron el término de la investigación,
¿sí? De la investigación científica acerca de la materia, es decir, los átomos, la estructura. Entonces ellos empezaron a investigar, ¿sí? Que existen diferentes comportamientos. La materia tiene átomos, ¿sí? Y empezaron a averiguar elementos como el sodio, calcio, carbono, oxígeno, hidrógeno. Entonces ellos han ido viendo qué comportamiento tienen estos elementos. Entre estos tenemos los modelos atómicos, jóvenes. Dalton, en el año 1808, dijo que Dalton menciona que el átomo tiene una sola forma, es indivisible, es una partícula pequeña y entera, que no puede ser dividida. Eso nos indica Dalton. Miren que tiene una forma, en este caso lo estamos viendo en forma esférica, es una partícula, como pueden ver. Ya con el tiempo, en el año 1898, ya casi llegando a un ciclo, ¿no? Thomson empezó ya a investigar estas partículas. Y en estas partículas, ¿qué nos menciona Thomson? Nos menciona que tienen cargas positivas y negativas en en esa misma partícula, ¿sí? Entonces, es parecido al modelo de budín de pasas, ¿sí? El budín de pasas, tenemos esas partículas, miren, la parte masosa es el protón y las pasas que tiene esa masa son las cargas negativas. Entonces, eso menciona Thomson, que eso es lo que contiene esa partícula que es del átomo. Pero ya pasando el tiempo, Rutherford cambió ya el sistema de las teorías de Thomson y también de Dalton. Rutherford en el año 1911, ya también pasando casi más de un ciclo, menos, ¿no? Unos años, unos 20, 2 décadas. Menciona Rutherford que el núcleo, ¿sí? Pequeño tiene cargas negativas y que describe que las cargas negativas giran alrededor de las partículas del protón. Eso nos indica Rutherford. Eso nos llega a mostrar. Entonces, Rutherford indica que es casi es un modelo, ¿sí? Planetario. Es como nuestro sistema solar. Tenemos el Sol, alrededor tenemos los planetas, Mercurio, Venus, tenemos la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Tiene esa misma, ¿no? Esa misma configuración, jóvenes. Tiene el mismo modelo, ¿sí? Eso indica Rutherford. Pero pasando el tiempo, Bohr nos indica, ¿no? Que, que el sistema en el cual está compuesta nuestro átomo, ¿sí? Estas tienen ya cargas positivas y negativas, ¿sí? Tienen cargas positivas y negativas y giran alrededor, nos indica. Muy bien, de la misma manera que Rutherford fue analizando, ya que Rutherford analizó la trayectoria, ¿verdad? La descripción de la trayectoria. Ahora, Rutherford nos indica que es similar a un sistema solar, miniatura, ¿sí? Miniatura. Entonces, jóvenes, yo también llego a entender lo siguiente. Nuestro sistema planetario tiene un sistema, tenemos una galaxia, y para mí esta es una galaxia. Y existen diferentes galaxias en el sistema, acá fuera de nuestro territorio planetario, ¿no? De nuestro universo. Tenemos diferentes planetas que lo mismo está pasando de la misma forma. Entonces, yo llego a entender que tenemos un comportamiento similar a un átomo, jóvenes, en todo el sistema del universo. Ya después, pasando un poco más, ¿sí? Sommer y Seemann ya identificaron las órbitas elípticas. ¿Que ¿A qué me indica con las órbitas elípticas? Que ya tenemos que los electrones, cómo es el comportamiento del electrón, si estas pueden llegar a ganar electrones o perder en un sistema, si este llega a tener una velocidad, incluso ahí también vemos Broglie, él nos indica que la partícula se mueve con velocidad, de un punto inicial a un punto final, ¿sí? Y que también estas órbitas pueden ser apareadas o desapareadas, ¿sí? Que pueden perder electrón o pueden ganar electrón.
o que pueden ser distribuidos a otra configuración. Y por último, y lo que estamos viendo habitualmente en este momento, en la actualidad, a partir del año 1925 hasta la fecha, ¿no? Que ya, miren, que ha pasado ya casi 100 años, todo el sistema, ¿sí? Nuestro átomo tiene infinidad de electrones. A eso nos está dando a conocer. Ustedes, como pueden ver, estos puntos blancos y azules son infinidad de puntos de electrones. Es decir, tenemos aproximadamente 118 electrones en un átomo de un elemento. Si ustedes pueden ver la tabla periódica, ¿sí? Si ven la tabla periódica, tenemos el último elemento, ¿sí? Yo tengo aquí el libro oficial y me indica que el último, si ustedes tienen la tabla periódica, lo vas a ver más adelante en una presentación. Sí, tenemos lo que es un unoctio, 1, UUO, un unoctio, tiene 118 electrones. Entonces, es la infinidad de cantidad que puede llenar un átomo, jóvenes, de un elemento. Entonces, así está referido a los componentes. Tal vez no me están llegando a entender, pero vamos a ver poco a poco más adelante. Modelos atómicos de Dalton. Dalton, como les dije, él investigó y nos dijo, ¿no? Que las partículas son indivisibles, son pequeñas, no se pueden dividir, ¿sí? Y además, estas partículas tienen diferentes símbolos. Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno. Años atrás, al hidrógeno lo simbolizaban como una esfera y un punto al medio. Años atrás, al oxígeno le denominaban solamente una parte circunferencial. Al nitrógeno lo llamaban como una circunferencial dividida. Acá también de la misma forma el fósforo. Entonces, miren, antes tenían esas configuraciones, sus simbologías anteriores, hace muchos años atrás. ¿Sí? Entonces, los postulados que habla Dalton es lo siguiente. Entre esos cuatro postulados nos dice lo siguiente. El primer postulado que analiza Dalton nos dice que el átomo es la mínima porción de materia que no se puede dividir o no se puede dividirse. Nos da un segundo postulado que nos dice que los átomos de un mismo elemento son iguales, pero tanto en masa, tamaño como en las demás propiedades. Eso dice Dalton. En el tercer postulado nos indica que los átomos de elementos, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Son también diferentes en todas sus propiedades. Entonces cada átomo tiene características diferentes, jóvenes, eso tenemos que tener en cuenta. Y por último, nos indica que los átomos se combinan entre sí en una relación entera, sencilla para formar compuestos. Eso ya sabemos. Yo puedo llegar a unir oxígeno con hidrógeno y estos dos, ¿qué me va a formular, jóvenes? ¿Qué voy a formular? Estos dos elementos, agua, ¿no? Entonces por eso voy a tener un compuesto al unir esos dos elementos. Modelo atómico de Dalton, seguimos todavía. Dalton, como les dije, es una partícula pequeña, indivisible, no se puede dividir y es única, sus características, las masas son las mismas, en sus postulados nos indican, ¿no? Entonces, Dalton representa el átomo como una esfera compacta, indivisible, indestructible. ¿De acuerdo, jóvenes? Jóvenes, ¿hasta acá alguna duda? Continuamos. Ya sabemos que es Dalton, el átomo, ¿verdad? Thomson. Thomson, ¿sí? En el año 1998, Thomson propuso un modelo atómico y a lo largo del siglo XIX, ¿sí? Con las experiencias que tuvo, ¿verdad? Sobre la naturaleza eléctrica, la materia, la radiactividad, ahí descubrió el electrón. ¿Cómo descubrió el electrón? Mediante rayos catódicos, ¿sí? Entonces, el modelo atómico de Thomson, recuerden, ¿quién descubrió el electrón, jóvenes? Thomson. Recuerden, ¿quién descubrió el electrón? Thomson. ¿Sí? De esa manera. Entonces, como iba explicándoles, con las experiencias, ¿no? Tanto de Millikan
¿no? Utilizando su teoría, han realizado a sugerir un átomo que no era indivisible y contenían partículas cargadas. Thomson, ¿sí? Basándose a los hechos de la materia que se han presentado en ese momento, ¿sí? Propuso un modelo, dijo él. El átomo estaba formado, ¿no?, de una esfera con masa, pero esta masa están con cargas, es decir, esta masa tiene carga positiva, eso nos indica, con suficientes electrones insertados, ¿no? Es decir, es como les dije, es como el pastel de pasas, tienen la masa y tienen sus nueces, pedacitos, sus chocos, tienen las pasitas alrededor de la masa. Algún momento habían hecho habían amasado un tipo, un cake, ¿no? Con diferentes, ¿no? Ingredientes. En este caso, pasas, ¿no? También se lo puede ver como un modelo de tortas de pasas, como la sandía también. La sandía tiene las pepas. Imagínense, tenemos la sandía, hay unas pepas, ¿verdad? Entonces la sandía que es color roja, rojiza, esas sandías rojizas son cargas positivas. Y esas pepitas que ustedes pueden observar son las cargas de los electrones, ¿no? En otro caso también podemos ver un budín de pasas también, ¿no? Entonces, este es el modelo que nosotros vemos, ¿no? Este es el modelo, como les dije, les puede llegar a preguntar, budín de pasas es el modelo de Thomson, ¿sí? Tenemos una cantidad de masa positiva incrustadas con cargas eléctricas, perdón, cargas negativas, que son los electrones, ¿sí? De esta manera. ¿Se entiende con el modelo de Thomson, no, jóvenes? ¿De acuerdo? Ojo, los átomos estacionarios, también se lo llaman átomos estacionarios, se denominan átomos estacionarios por la inmovilidad que se presentan los electrones. ¿De acuerdo? Inmovilidad. Continuamos. Ahora vamos a ver el modelo atómico de Rutherford. Rutherford, un científico, ¿sí? Él propuso, ¿sí?, al investigar, ¿sí?, que el átomo bombardea una infinidad de láminas dispersas de luminosidad, jóvenes. Esta luminosidad que le dio es al oro. Hizo un análisis profundo acerca del comportamiento del metal, en este caso oro, viendo observado esas partículas que libera el oro, dándole con una luz ultra, ¿no? Una luz ultravioleta, es decir, una reflexión de luz, y estos han liberado una diferente dispersión de colores. Esa dispersión de colores, jóvenes, indica de que el elemento, es decir, en este caso el oro como ejemplo, tiene comportamientos distintos o movimientos o distancias distintas de las partículas. Cada color tiene una diferencia de distancia, jóvenes. Enseguida lo voy a mostrar. Nos dice que la mayor parte de las partículas atravesaban, ¿no?, una lámina, ¿sí? En cada 20.000, ¿no?, rebotadas que se daban, detectaban, ¿qué cosa? Una influencia de luminosidad, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente. Les voy a mostrar una imagen. Miren, acá tenemos un sistema de luz ultra. Ahí tenemos la lámina, el oro, como pueden observar. Es una fuente de partículas alfas que estamos liberando. Ahí tenemos la lámina, como les mencioné, el metal, que es el oro. Ahí tenemos una pantalla de centelleo. Miren, las pantallas de centelleo es que refleja el oro. Y vemos el comportamiento del metal. Estas partículas de movimiento que ustedes observan, tanto en forma paralela y en algún momento exponencial, son las partículas alfa, ¿sí? Y ustedes están observando el átomo del oro. Miren, entonces, ¿qué significa? El oro tiene átomos y en estos átomos tienen comportamientos, ¿sí? Y se refleja. Eso nos dice Rutherford. Este modelo se asemejaría a un diminutivo sistema planetario, jóvenes, ¿sí? Y se lo llega a proponer como el modelo más conocido como el modelo planetario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el modelo atómico de Rutherford, de acuerdo a los análisis investigados
¿no? Con la lámina de una fuente, ¿no? Una lámina de oro, al reflejarse que las partículas se mueven, jóvenes. Eso es lo que se ha reflejado en ese estudio de investigación. Entonces, ahí ya Rutherford dijo, no, esas partículas, por ejemplo, del oro, como les mencioné, tienen movimiento, tienen unas cargas positivas y negativas que se mueven alrededor de ese material que sería el protón, ¿no? En realidad, que sería la carga positiva. Entonces dijo, voy a presentar este modelo como un sistema, como dije, conocido también como un modelo planetario. Observen, Rutherford analizó ese sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos, a ver, hasta acá. Voy a preguntar. Dalton, el modelo de Dalton, ¿qué nos indica, jóvenes, el modelo de Dalton? Nos indica que la partícula de un átomo es la partícula más pequeña, es indivisible, ¿sí? Que no se pueden dividir, es lo que nos indica. Eso es lo que nos dice Dalton. Luego vimos el modelo de Thomson. ¿Qué nos dijo Thomson? Thomson nos dice que el átomo, ¿sí? Tiene un modelo similar a un pastel de pasas. Ah, es decir, que es como una masa con pedacitos de cargas negativas que tiene, y la masa es el protón, es decir, la carga positiva, que están incrustadas, ¿no? En esa materia. Eso nos dice Thomson, y además ha descubierto el electrón. Rutherford ya nos indica que el átomo es similar al sistema planetario, gira alrededor de un determinado núcleo, que en este caso serían las cargas positivas. Entonces las cargas negativas están girando alrededor. Eso nos indica, de acuerdo a los estudios que ellos han investigado en ese entonces. ¿Se entiende hasta ahí? Ya tenemos los tres modelos. Dalton, Thomson, Rutherford. Bien, vamos ahora a lo que es la estructura del átomo. Es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Y aquí, a partir de acá, por favor, un poco más de atención, porque es importante. La estructura del átomo tiene esta configuración, como ustedes pueden observar. Tenemos un núcleo. Este núcleo está conformado por protones con cargas positivas y neutrones con cargas subceros, que no tiene cargas, ¿sí? Por eso se llama neutrón. Todo lo que está en la parte céntrica, toda la parte céntrica, es el núcleo. Y todo alrededor que gira alrededor del núcleo, es la envoltura, son los electrones. Acá, por favor, tengan muy en cuenta. El electrón fue descubierto por Thomson. Esto, por favor, no anótense. El electrón fue descubierto por Thomson. ¿Sí? El protón fue descubierto por Goldstein. Anótense. El neutrón fue descubierto por Chadwick. Por favor, en la parte teórica, vayan memorizando. Anótense, tomen apuntes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Thomson, ¿sí? Thomson nos indica que una partícula tiene carga relativa negativa menos 1. Ah, muy bien, por eso se dice E a la menos 1. Se puede considerar que su masa es despreciable frente a la masa del protón. ¿Y cómo? Aquí me dice que es despreciable, es mínima cantidad de materia, mínima. Y, ¿y saben qué es mínima? Es casi 1800 veces menor que de la masa del protón. Ya te voy a indicar más adelante. Protón. Vamos con el protón. Es la partícula, ¿no? Nuclear. ¿Por qué digo nuclear? Porque está dentro del núcleo. ¿De acuerdo? Por eso llamamos nuclear. Fue descubierto por Goldstein en el año 1886. El protón tiene una carga relativa positiva de más 1. Miren, y tiene una masa más de 1800 veces mayor que el del electrón. Ah, es mucho mayor, 1800 veces mayor. Y los protones dan una carga positiva al núcleo. Ah, entonces el protón da una carga positiva al núcleo, ¿no? El neutrón. El neutrón. El neutrón es una partícula nuclear que fue descubierto por James Chadwick. Chadwick, ¿no? Indica lo siguiente, que el neutrón tiene una masa casi idéntica del protón. ¿Por qué entonces tiene una masa idéntica al protón, jóvenes? ¿Por qué no significa que tiene una masa igual? ¿Por qué? Está dentro del núcleo.
Es decir, la masa del núcleo, es decir, en el núcleo, la masa del protón es igual a la masa del neutrón, porque están dentro, juntos están trabajando dentro de este núcleo. Por ese motivo son las masas iguales. ¿Ya? Ahora, el neutrón tiene cargas, bueno, no tiene cargas, es a la sub cero, por eso tenemos sub cero, no tiene carga eléctrica. Hasta aquí, ¿se entiende con respecto a lo que es protón, electrón, neutrón, jóvenes? ¿Se entiende? Muy bien, excelente. Continuamos. Vamos a ver número atómico y número de masa. Miren qué interesante. A partir de aquí vamos a hacer ya ejercicios. ¿Sí? Ejercicios. El número atómico se lo llama con la letra Z, ¿no? Recuerden, por favor, Z. El número atómico es igual al electrón y también el número atómico es igual al protón. Esto, por favor, fórmula. También pasé ya formulario, está ahí, espero que lo tengan impreso y estén subrayándolo, marcándolo, ¿no? Dándole con un resaltador, un color bien vivo para poder memorizar estas fórmulas. Entonces, el número atómico Z es igual al electrón y al protón, recuerden por favor. El número de masa A, el número de masa A es igual, miren jóvenes, el número de masa es igual al protón más neutrón, porque estos están dentro, recuerden que esto es de un núcleo. El núcleo tiene protón más neutrón, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí, se van a acordar. Miren, ahora, ¿por qué esta fórmula de número de masa, este número de masa, el protón? Este protón, jóvenes, como pueden ver en el número atómico, es igual a Z, es número atómico. Ah, lo voy a reemplazar. Protón también lo puedo llamar número atómico, más neutrón. Ya tengo la forma. Entonces, miren, un elemento, este es un elemento. El elemento en la parte del subíndice superior tenemos el número de masa. En el índice pero en el subíndice inferior tenemos el número atómico. Fácil de acordarse, recuerden esto. Ustedes saben la tabla del abecedario. Va desde la A hasta la Z. Miren, recuerden, de la A hasta la Z. Fácil de memorizar, fácil de acordarse. ¿Me dejo entender? Por favor, ¿no? Esta parte de memoria. Y acá no se denota de nada, no tiene ninguna numeración. Entonces, acá ya podemos llegar a entender que solamente tenemos número de masa y número atómico. ¿De acuerdo? Ahora, se llama cation cuando el elemento tiene carga positiva y tiene también su número de masa y su número atómico. Cuando es anión, es cuando el elemento tiene una carga negativa, es decir, también tiene también su número de masa y su número atómico. Ahora, recuerden, un momento, están ingresando sus compañeros. El cation, cuando es positivo, esto anótense, cuando el elemento es o carga o tiene positiva, pierde electrones, jóvenes, pierde electrones. Y cuando tiene carga negativa, gana electrones. Eso por favor tengan muy en cuenta para una resolución de un problema. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver la parte de los isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. ¿Sí? Los isótopos jóvenes pertenecen al mismo elemento. Cuando digo mismo elemento, aquí tengo X, mismo elemento, tiene el mismo número atómico, el mismo número atómico, pero diferente número de masa. El número atómico Z1 y Z2 son los números atómicos, son iguales, eso nos indica, pero su número de masa
A1 y número de masa A2 son diferentes, pero también son diferentes sus números de neutrones en un isótopo. ¿De acuerdo? Ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. Mismo elemento, carbono, carbono. Número atómico. El número atómico es 6, aquí el número atómico es 6. Ah, aquí se cumple, ¿no? Y sus números de masa son diferentes. Acá tenemos 12 y aquí es 13. Pero sus números de neutrones son distintos. ¿Cómo sé que es distinto? Resten, por favor. 12 menos 6 es 6. Ese es el número de neutrón 1. 13 menos 6 es 7. Entonces el número de neutrones es 2. Entonces son diferentes. No podemos igualar. Esos son los isótopos. Para los isóbaros, pertenecen a elementos, perdón, a distintos elementos. En este caso estamos utilizando Y y W. Son diferentes elementos. Tienen diferente número atómico. Es decir, número atómico de Y y número atómico de Z son diferentes. Dato. Pero igual número de masa. AY y AW son iguales. ¿De acuerdo? De esta manera tenemos los isóbaros. Un ejemplo. Tenemos acá el nitrógeno y el carbono. Son diferentes elementos. El nitrógeno tiene número de masa 14, número atómico 7. El carbono tiene número de masa 14, pero diferente número atómico. Entonces, sus números de masa son iguales, pero sus números atómicos diferentes. Vayámonos con los isótonos. Los isótonos pertenecen a distintos elementos, X y Y, distintos elementos. Diferente número atómico, y también es diferente número de masa. Entonces, número atómico de X es distinto al número atómico de Y el número de masa de X es diferente al número de masa en Y. Pero tienen el mismo número de neutrones. Esto se cumple, ¿no? Ejemplo, tenemos potasio y calcio. Si ustedes observan, son diferentes elementos. Número de masa de potasio es 39, número de masa de calcio es 40, número atómico 19 del potasio y número atómico del calcio es 20. Diferentes, miren, diferentes números de masas y diferentes números atómicos. Pero tienen igual número de neutrones. ¿Cómo sé que son iguales los números de neutrones? Hagan la resta. 39 menos 19 es 20. Ahí tenemos neutrón de potasio. Ahora, 40 menos 20 es 20. Son los neutrones de calcio. 20 con 20 son iguales. Se cumplen los neutrones. ¿No? El número de neutrones son iguales. Esta parte es importante. Los isoelectrónicos. ¿Ha habido alguna vez que ingresó una pregunta de los con isoelectrónicos? ¿Qué nos indica en este punto? Son átomos, muy bien, acá tenemos un átomos o iones. Cuando digo iones tienen cargas, ¿no? Carga, carga. Poseen el mismo número de electrones en su estructura. Ah, entonces los electrones de X es igual a los electrones en Y. Eso nos indica. Un ejemplo, tenemos acá el flúor. El flúor y el oxígeno son diferentes elementos, pero acá tengo carga de ¿cuántos jóvenes? De -2, aquí tengo carga de -1. Pero acá tengo su número atómico 8 y aquí tengo un número atómico en 9. A ver, veamos primeramente del oxígeno. Cuando son negativas, ¿se suma o se resta? ¿Hay ganancia o pérdida de electrones? Pregunta, cuando es negativo. Gana electrones. Muy bien. Por eso es casi psicología inversa, se lo llama esto. ¿Por qué te digo? Todo lo negativo se suma. ¿Me dejo entender? Recuerden, todo lo negativo se suma. Entonces, 8 más 2, ¿cuánto me van a dar de electrones? 10. Porque voy a cumplir la parte de isoelectrónicos. Ahora vamos al flúor. Aquí también es negativo -1. Ah, entonces acá voy a ganar un electrón. Entonces, como es ganancia, un electrón más 1 más 9 me va a dar también 10. Entonces, se cumple. Entonces, el oxígeno y el flúor son isoelectrónicos.
¿Se entiende esta parte, jóvenes? ¿Se entiende? Ejemplo. A ver, vamos con ejemplo. Soluciona el problema. Voy a darle 5 minutos, resuélvalo. Tengo una llamada que está ingresando. Bien, jóvenes. ¿Se entiende? El átomo es W. Esta soluciona el problema. El átomo es W. Nos dice que el número de electrones y el número de masa están en relación. Entonces, este W tiene número de masa y también tiene número atómico. ¿Sí? No nos indica cargas. Más bien, no indica cargas, es más sencillo el problema. Nos indica que el número de electrones y el número de neutrones, esto está en relación de 4 a 8. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? De 4 a 8. Y nos indica calcular el número atómico. ¿El número atómico qué es, jóvenes? El número atómico es Z. El número atómico es Z. Si el número de masa, me está indicando que el número de masa A es igual a 132. Es igual a 132. Muy bien, jóvenes. Veo que ha llegado Ángela. ¿Sí? Llamando. Muy bien. Estoy haciendo la recepción. ¿Correcto? Miren, es un problema sencillo en el cual estamos planteando. Un momentito. Ya. Bien. Entonces, primer dato, formulario. Acabo de explicarles el anterior el formulario. ¿Se acuerdan? Que el número atómico es igual a qué, jóvenes? ¿Qué era, jóvenes? ¿Se acuerdan? Es igual a los protones. ¿Se acuerdan? Hola. Es igual a los protones por formulario y también el número atómico es igual a los números de electrones. Entonces lo vamos a denotar de esa manera. A los electrones. ¿Sí? Entonces yo voy a reemplazar la fórmula. Además, hay otro dato más. Vemos muy bien que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Esos son los datos bien importantes que yo debo analizar en un problema, que yo debo tomar en cuenta y saberlo de memoria, ¿no? Jóvenes. Entonces, miren, el problema lo vamos a reemplazar. La ecuación número 1, por ejemplo, número de electrones es igual nada más que igual a Z, que va a estar dividido entre el neutrón, que es igual a ¿cuántos, jóvenes? A 4 octavos. ¿Sí? Entonces acá voy a despejar el número atómico, que va a ser igual a 4. Podemos simplificar, nos estamos olvidando. Mitades 1, digamos, acá va a ser 2, ¿están de acuerdo? Un medio. Cuartas, ¿no? Entonces voy a tener un medio del número de neutrones. A esto lo vamos a llamar ecuación número 2. Y a esto, y voy a formular a esto que es número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Esta va a ser mi ecuación número 3. ¿De acuerdo? Por fórmula. Entonces yo digo 2 en 3. 2 en 3. El número de masa, ¿cuántos jóvenes me dieron? 132. Esto va a ser igual. Número atómico. Aquí vamos a determinar los neutrones. Está bien. Número atómico, ¿cuántos jóvenes? Un medio. Número atómico de neutrones.
más número de neutrones. ¿Están de acuerdo? Hubiera sido mejor despejar neutrones, ¿no? Pero ya lo hemos hecho el problema. 132 va a ser igual, la suma, por favor, ¿cuánto es? Un medio más 1. Jóvenes, un medio más 1. Nadie me quiere ayudar, ¿no? Muy bien, señorita. 3 medios de neutrones. Entonces, ¿cuánto es el número de neutrones? Acá he calculado el número de neutrones. 132 por 2 dividido entre 3. ¿Cuánto es el valor? 66. A ver, veamos, 66. 132 por 2 dividido entre 3. 88. 88, jóvenes. Ahora yo voy a reemplazar al número atómico. Esto lo voy a reemplazar en 2, porque tengo ahí el número atómico. Número atómico va a ser igual un medio, paréntesis, número de neutrones es 88, y la respuesta va a ser, ¿cuántos jóvenes? 44. Y esta es la respuesta al problema. Es lo que ustedes tendrían que haberme enviado, ¿no? Muy bien, jóvenes, excelente. El siguiente ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. Bien, nos dice el ion divalente. Ya. Entonces, ya hemos hecho un ejemplo con la parte de ion divalente negativo, ¿sí? Y la respuesta es es igual a 16, ¿no? Entonces, vamos continuando la parte teórica. Sigamos. Vámonos con la parte de lo que es unidades de masa atómica, jóvenes. La masa atómica o llamado también como peso atómico, nunca se van a olvidar. Masa y peso son análogas, semejantes. Entonces yo puedo nombrar masa atómica o también puedo decirte peso atómico. Bueno, el peso atómico de un elemento de masa promedio, ¿sí? Para el cual es expresado de la siguiente manera, en unidades de masa atómico, UMAS. Y el peso atómico siempre les van a proporcionar tanto en el examen, en la parte inferior del examen, o en el mismo enunciado. En este caso tengo acá el número del peso atómico del sodio es 23 UMAS. El peso atómico del calcio es 40 UMAS. El peso atómico del nitrógeno es 14, entonces 14 UMAS. De esta misma manera se tiene lo que es un peso atómico. ¿Y se puede calcular? Sí. ¿Cómo le vamos a calcular? Con esta fórmula. Estos son los pesos atómicos de abundancia, tanto fraccional, porcentual, o en algún caso también se lo llama isotópica. Entonces yo necesito que me den de dato las masas parciales de las masas atómicas y voy a multiplicar por su abundancia fraccional. Cuando digo fraccional es tanto por uno, ¿sí? Y por eso tengo acá el valor de 1. La sumatoria de todas las abundancias me tiene que dar 1, ¿sí? También tenemos otra fórmula en caso de que me den porcentaje. Entonces voy a tener la masa atómica que va a estar multiplicado por la abundancia porcentual, que estaría en porcentaje, ¿sí? Y además, la sumatoria de sus abundancias porcentuales es tanto por 100, es decir, al 100%. Entonces, tenemos dos fórmulas para resolver el problema, ¿sí? Bien, vámonos al siguiente subtítulo. Atomogramo, su simbología ATG y es número de Avogadro, ¿sí? Es obtenido mediante número de Avogadro. El peso atomogramo, jóvenes, ¿así está bien, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. El peso atomogramo, jóvenes, es el peso del átomo de un elemento expresado en gramos. Por eso nos dice átomo-gramos. ¿Sí? El número de átomo que contiene un atomogramo se ha determinado por muchos científicos mediante diversos experimentos.
¿sí? En un número, este más que todo astronómico, grande, denominado número de Avogadro. El número de Avogadro es dado como el valor de 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos. Entonces, observen, un atomogramo también se define como el conjunto de 6,023 por 10 a la 23 átomos del elemento, ¿sí? A ver, hagamos un ejemplo. Estamos con atomogramos. Acá nos da un ejemplo. ¿Cuántos átomos de azufre hay en 3,75 libras de azufre si el peso atómico del azufre es 32? ¿De acuerdo? A ver, veamos, resolvamos este ejemplo. ¿Y cuántos protones de azufre, sí? Cuando Z es 16, ¿verdad? Número atómico, están presentes en 6,70 atomogramos de azufre. Muy bien. Esta parte, por favor, tenga muy en cuenta como formulario. Que un atomogramo del elemento es igual a un mol del elemento. Y un atomogramo del elemento es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos del elemento. A ver, vámonos a la pizarra. ¿Sí? ¿Se ve la pizarra? Se ve la pizarra, ¿no? Vamos con el ejemplo. Estamos con ejemplos de atomograma. Ejemplos con atomograma. Estamos con ejemplos de atomograma. Y su simbología, en algunas veces van a ver ATG, atomograma. En algunos casos ven GR también. ¿Sí? No hay problema. De esta manera, ¿sí? Vamos a hacer paso por paso. Aquí vamos a hacer un poquito de los atomogramos. Ejemplo. Entonces, el ejemplo, ¿no? Ya lo hemos resuelto. ¿Cuántos atomogramos hay en 3,75 libras de azufre? Si el peso atómico de azufre es 32 sumas, la respuesta era 3,20 por 10 a la 25 átomos de azufre. ¿Y cuántos átomos de azufre existen, ¿no? Cuando el número atómico es 16, es que están presentes en 6,70 atomogramas de azufre. Entonces también hemos resuelto que 6,54 por 10 a la 25 protones de azufre, ¿no? Bien, continuando, tenemos otro ejemplo que son las moléculas. Las moléculas, jóvenes, ¿sí? Es, eh, es el elemento que está compuesto por una ecuación química, ¿sí? El compuesto ya sabemos que es una ecuación química, ¿no? Las moléculas también es la parte mínima de un compuesto, también es un conjunto de átomos unidos entre sí en una estructura relativamente fija por una fuerza llamada enlace químico, ¿sí? Con el ejemplo, miren, aquí tenemos el ejemplo y lo vamos a resolver en este momento. Nos dice, ¿no? Una molécula de benzaldehído, y tenemos el benzaldehído. ¿Cuántos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno existen? Nos indican, ¿no? Damos solución a este ejemplo. Entonces ya conocemos la parte de las moléculas, ¿no? Con este ejemplo. Eh, como les dije, carbonos tengo 6 más 1, 7. Tendría 7 átomos de carbono en el benzaldehído. En el benzaldehído también tengo 6 átomos de hidrógeno y tengo un átomo de oxígeno, ¿no? Bien, peso molecular. El peso molecular, jóvenes, ¿sí? Es nada más que la multiplicación o es la masa de cada elemento multiplicado con sus pesos atómicos, ¿sí? También se lo puede denominar que es la suma de las masas de todos los átomos de la molécula representada. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden observar, ahí tenemos unos ejemplos. Acá tengo el formaldehído, ácido fórmico. El ácido fórmico, si ustedes observan, yo necesito conocer la fórmula. Y digo lo siguiente, tengo hidrógenos, tengo carbono y oxígenos. Hidrógeno, carbono y oxígeno. De hidrógenos, ¿cuántas tengo? Dos. Colocamos dos de hidrógenos por su peso atómico. El hidrógeno es un UMA. Carbono es 12 UMAs. El oxígeno es 16 UMAs. Son sus pesos atómicos. Solo voy a llegar a multiplicar. El carbono es 1
y el oxígeno es 2, ¿verdad? Multiplicamos. 2 por 1, 2 gramos mol. 1 por 12, 12 gramos mol. 2 por 16, 32 gramos mol. Sumado el peso molecular de cada elemento, nos va a dar una respuesta de 46 gramos mol. Entonces, el ácido fórmico tiene 46 gramos mol de peso molecular o masa molecular. ¿De acuerdo? A ver, para este caso, para el primero, ¿cuál es el peso molecular del ácido fórmico? A ver, la respuesta directamente acá, señores, directo. A ver, sin estar... ¿Cuánto? 46 gramos mol. Claro, porque es el mismo ejemplo, ¿no? Es el mismo ejemplo que está en el formulario, ¿no? En el siguiente, en el siguiente tenemos, ¿no? Lo que es la anilina. Esta anilina tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno. Carbonos, ¿cuántos tengo? 6. 6 por cuánto voy a multiplicar? Si es carbono es 12. 6 por 12 más. Hidrógeno tengo 7. 5 más 2, 7 hidrógenos. Voy a multiplicar por su peso atómico por 1 y más. Solo hay un nitrógeno que es 1 por 14, ¿no? Sumado, ¿cuánto me da? ¿Se entiende esta parte o quieren que lo haga en la pizarra, jóvenes? ¿En la pizarra? Vamos a hacer en la pizarra. Recuerden, por favor. Muy bien. Estamos en la parte del peso molecular. Peso molecular. O, se lo conoce también, 23, 93. A ver, vamos, voy a anotarme acá, 93 es calcular. Enseguida lo anoto, ¿ya? Vamos a resolver peso molecular, masa molecular. Vamos a ver la respuesta, ¿ya? Entonces aquí tengo el otro subtítulo, ¿sí? Peso molecular o masa molecular. Por ejemplo, nos dan un ejemplo del compuesto. Es la anilina. La anilina, ¿sí? Era carbono 6, hidrógeno 5, nitrógeno, hidrógeno 2. Esa es la anilina, ¿sí? El peso atómico. Yo voy a, ¿cuántos elementos tenemos? 3. Tenemos al carbono, tenemos al hidrógeno y tenemos al nitrógeno. ¿Cuántas tengo de carbono? 6. ¿Cuántos tengo de hidrógeno? 7. ¿Y cuántos tengo de nitrógeno? 1. A esto lo voy a multiplicar por sus pesos atómicos. ¿Cuánto es el peso atómico del carbono? Les tienen que dar. Carbono siempre es 12 UMAS. Hidrógeno, 1 UMA. El nitrógeno es 14 UMAS. ¿De acuerdo? Bien, ya una vez resuelta, ¿no? ¿Verdad? Vamos con el siguiente subtítulo. Mol. El mol, jóvenes, ¿sí? Se define como la cantidad de una sustancia dada que contiene tantas moléculas o unidades formulares, ¿sí? Entonces se puede representar de la siguiente manera, que un mol del compuesto es igual al número de atomogramos del compuesto. Un mol del compuesto también equivale a 6,023 por 10 a la 20 moléculas del compuesto. Ajá, esto por favor tengan muy en cuenta. A ver, vamos a hacer un ejemplo con mol, ¿sí? Con mol. Nos dice cuántas moléculas de ácido sulfúrico hay en 39 gramos de ácido. Si el peso atómico H es 1, azufre es 32, oxígeno 16. A ver, resolvamos el ejercicio. Los que ya tenemos el ejemplo, ya lo hemos resuelto, ¿sí? Y el resumen, esto es el resumen general, jóvenes, que quiero llegar, a lo que quería yo llegar, con todo lo que hemos visto.
moles, atomogramos, moléculas, peso molecular, todo está acá. Yo lo llamo el puente mol. Esto es un camino, jóvenes, para poder resolver los ejercicios. Yo tengo gramos, en el caso que nos dieron ahora, ¿no? Yo tengo gramos, si me van a dar kilogramos, libras, toneladas, cualquier tipo de unidad diferente, ¿no? Al gramo, yo tengo que hacer un factor de conversión y obtener las unidades en gramos. Tienes los gramos, tienes que conocer la fórmula, el peso molecular del compuesto. ¿Conoces la fórmula del compuesto? Nos pasamos a mol o nos podemos llegar a pasar a atomogramo. ¿Me dejo entender? Cualquiera. Y un atomogramo es igual, aquí está igual, lo vamos a poner, 6,023 a la 23 átomos, o un atomogramo también es igual a 6,023 por 10 moléculas, o un atomogramo es igual a 6,03 por 23 por 10 a la 23 iones. Miren que es una relación. Entonces aquí también es igual, ¿no? Igual. Ahora, una vez que tengas átomos, si tienes tú los átomos, yo puedo obtener qué cosa? Los electrones, puedo llegar a tener sino los protones, o puedo llegar a tener los neutrones. ¿Me dejo entender esta parte? Este es el camino, jóvenes, para resolver los problemas. Y con esto lo vamos a hacer todos los ejercicios que vayamos tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Otro caso. En caso de que tengamos densidad o volumen, en caso de un problema relacionado con volumen, te pueden dar un ejercicio con volúmenes en el ejercicio, en el examen o en la práctica. Si tengo volumen, jóvenes, si me dan volumen, yo automáticamente tengo que conocer la densidad. Conozco densidad y conozco volumen, ¿qué voy a obtener con estos dos datos? La masa, que estaría en gramos. Y viene el mismo camino. Los gramos a peso molecular, de peso molecular a atomogramos, de atomogramos a átomos, moléculas o iones, y de átomos podemos llegar a obtener los electrones, los protones o los neutrones. O viceversa. Yo en el examen te podría dar neutrones y te puedo llegar a pedir, determíneme la masa. O te puedo decir, determina el volumen. Entonces yo tengo que ir viceversa. De neutrón voy a llegar a átomos. Y de átomos tengo que llegar a, jóvenes, de átomos puedo llegar a moléculas o podría llegar también de átomos si es un elemento directamente a atomogramo. Así es el camino. Una vez que tenga atomogramos, con el peso molecular voy a poder determinar los gramos. Y si me pide, como le dije, volumen, entonces de gramos tengo que saber la densidad y de la densidad voy a obtener el volumen. Así es el camino. ¿Ha entendido? ¿Se entiende este puente mol? Lo vamos a hacer conmigo. Desde mañana hacemos ejercicio.